Para Flaubert, cualquier tipo de censura era una monstruosidad, incluso algo peor que el homicidio. El atentado contra el pensamiento fue para él, y lo sigue siendo, un crimen de leso espíritu. Por mucho tiempo, el régimen cubano ha vetado la circulación de autores como Milán Kundera, Alexander Solzhenitsyn, Václav Havel, Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. Hace unos días, el Fondo de Cultura Económica abrió una librería en la isla que marcará, al parecer, el principio del fin de esa política de control bibliográfico. Gracias, Paco Ignacio Taibo, por esta conversación. Un placer. ¿Por qué instalar una librería del Fondo de Cultura en La Habana, Paco? Porque es una de las ciudades de América Latina con mayor número de lectores. Y se sorprende uno ante la avidez del lector cubano, sometido a 200 crisis, entre la que se incluyó la crisis del papel, que les impidió seguir produciendo al ritmo de los primeros años de la revolución, el problema del costo de los libros importados, sin capacidad de convertirse en divisas, o sea, nadie podía pagarlos luego. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de la feria, que era una feria a la que se invitaba a México y que tomó en sus manos la Secretaría de Cultura, nosotros dijimos, el fondo va. Tenemos algunas condiciones básicas, que es, queremos vender en pesos cubanos y vamos a llevar los libros de nuestro catálogo, todos, sin Todos. discusión. Oh, es magnífica ¿No? noticia. Y eso se hizo, tengo que decirlo. Vendimos en pesos cubanos y ahora te explico los endiablados mecanismos para lograrlo, con el problema de la no retribución de los dólares de lo que comprabas o convertirlos en pesos mexicanos. Y el segundo, pues llevamos los libros de nuestro catálogo e invitamos a otras editoriales privadas a que se sumaran. Una buena parte de ellas dijeron que era un negocio incosteable y que no les interesaba, otras dijeron que sí, algunas editoriales estatales o ligadas a universidades se apuntaron rápidamente, Colegio de México, y algunas privadas como Sexto Piso subieron al proyecto. Solo que para salvar estos problemas teníamos que resolver algunos problemas claves. El ¿Como primer cuáles? problema Sí. era cómo demonios transportamos libros a Cuba, porque si le metemos costo de transporte es insostenible, Sí. ¿sí? Ujú. Afortunadamente la Secretaría de Cultura negocia con la Marina Mexicana, que nos proporciona un barco que gratis lleve los libros hasta La Habana. Esa fue la primera victoria para lograr llegar. Luego, teníamos los problemas más locos que te puedas imaginar, Javier, como por ejemplo la pintura blanca para los stands que teníamos. No A había ver. pintura blanca en La Habana, no había muebles, hubo que inventar, hacer. Y al final sostuvimos 3 stands de 60 metros de largo por 6 o 7 de ancho, con libros llevados en esta operación. El problema económico era también complicado, que era nosotros aceptamos vender libros en pesos cubanos, el Fondo de Cultura, para convertirlo en un depósito en pesos cubanos que operara por compensación. O sea, el dinero que ganábamos en la feria, que por cierto fue importante a pesar de que fuera en una moneda no convertible, para nosotros poderlo destinar a levantar la librería y a entrar en relaciones con editoriales cubanas pagándoles en pesos derechos de autor que usaríamos en México. Por ejemplo, para que se vea por dónde iba la historia. Ajá. Habíamos conseguido traducciones muy buenas de poetas rusos de los primeros años de la Revolución, Mayakovsky, Esenin, Bloch, etcétera, o íbamos a subirnos al caballo de la edición de los poemas completos de Vallejo, de César Vallejo, con prólogo de Retamar, o cosas como esas. Así la cosa pudimos montar con alfileres el esquema. Nada sencillo, por cierto, y insisto, la Secretaría de Cultura se echó sobre sus espaldas el peso de coordinar toda la operación de la feria, las actividades culturales, etcétera. El éxito fue enorme, y yo diría, para el tercer día de feria tuvimos que cerrar uno de los 3 pabellones porque se acabaron los libros. ¿Cuántos Para el libros último llevaron, día de Paco? feria quedaba un tercio, y ahí estaban autores que no han circulado habitualmente. Ahora, autores publicados por el fondo. Teníamos Octavio Paz, que publica el fondo, ahí estaba. Pero luego
Llegaron críticas envenenadas de la carroña nacional mexicana diciendo, y no llevaron a Cabrera Infante, y no llevaron a Jesús Díaz. Y yo digo, pero bueno, ¿en qué rancho estamos viviendo para que se hagan críticas tan idiotas? Primero, yo daría una mano y la mitad de la otra por tener en nuestro catálogo Tres Claro, Tristes Tigres, pero no lo claro, tengo. así Y es. desde luego estamos en trámites para publicar Las Iniciales de la Tierra de Jesús Díaz, pero no lo tenemos firmado, lo tiene una editorial española. Entonces, esta idea de que censuradores, no se censuró un solo libro de los que llevamos. Que no ¿Cuántos libros llegaron llevaron, otros, Paco? pues no llegaron. Y ¿Cuántos no, libros llevaron? llevamos como a la venta como 12,000, 15,000 libros y luego sumamos otros 5 o 6,000 libros de regalo que tuvieron como destino libros, por ejemplo, del trimestre económico, viejas ediciones, que los regalamos a las bibliotecas de economía de las universidades de Cuba. Resurtimos la Biblioteca de Casa de las Américas. Regalamos Vientos del Pueblo a todas las instituciones de educación superior, por lo menos una colección. Regalamos libros en la calle, Okay. en medio de la feria. Entonces, bueno, unos 8 o 9 mil libros más de regalo que sacamos de las bodegas del fondo, que no tenían ningún valor comercial para nosotros, pero que eran novedosos para repartirlos en Cuba. A cambio, a ver si logro traerme en este intercambio libros que me piden todos los días en el poli de medicina deportiva, porque no hay circulando en México. O sea, Okay. es toda una operación compleja, pero de censurar, nada. Yo estoy en la línea del Che de las ideas se combaten con ideas y no vamos a Exacto. participar en ningún proceso de censura, en ninguno, bajo ninguna forma. Nuestra librería tendrá libros del fondo. Va a ser difícil que editoriales privadas lleguen porque es muy poco costeable la operación económica para las transnacionales españolas del libro. Algo habrá de lo que sobró de la feria, pero no tengo mucha esperanza. Y por otro lado, lo de que fuimos a hacer negocios en dólares para la aristocracia cubana, pues que me digan dónde, ni un solo libro se vendió en dólares, ni uno. Paco, ¿Sabes qué? tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Estamos hablando con Paco Ignacio Taibo y está dando cuenta de esta realidad que ha provocado Cuba en varios sectores de la sociedad mexicana. Ha sido un polo de atracción y repulsión para algunos grupos. Pero Paco, nos estabas diciendo que se manejó mucha falsa información alrededor de esta actividad del Fondo de Cultura en La Habana, de la instalación de la librería y también de su participación en la feria. La librería no está funcionando todavía. Yo calculo que dentro de unos 15 días va a abrir puertas. Porque el lugar que la librería se hace con una aportación doble. El Instituto del Libro Cubano pone la librería, la adapta, pero había problemas de adaptación, tuvimos que arreglarlos. Entonces y luego había que mudar las reservas que nos quedaron en la Feria del Libro, acomodarlas y armar la librería. Yo calculo en 2, 3 semanas la librería abrirá sus puertas. Ya las tienen medio abiertas y la gente se asoma a preguntar, ¿a qué libros del fondo? Pero no tardaremos mucho en... Se va a llamar Tuxpan la librería por mutuo acuerdo. Pues me parece estupendo. ¿Va a estar todo el catálogo del fondo allá? No A ver. pudimos mover todo el catálogo. Teníamos libros de filosofía de 350 pesos, que era incosteable llevarlos a precios de libros cubanos. Pudimos llevar las colecciones que son más baratas, Vientos del Pueblo, la colección popular, Divulgación de la Ciencia, el trimestre económico, pero muchos libros caros, por ejemplo, llevamos 3 ejemplares de las nuevas ediciones del Capital, uh, pero son incosteables, Son entonces va incosteables. a tener una parte del catálogo del fondo. De hecho, va a tener la parte que quedó después de la feria y de una reserva que teníamos de la feria del 19,
que se había llevado una pequeña exposición y quedó a resguardo de la Embajada Mexicana y ahora ya la regresamos a la librería. Paco, Es un primer paso. sí, ¿cómo surgió la idea de tener una librería en La Habana? ¿Es una Porque propuesta mexicana o es una propuesta de allá? no, la propuesta de la librería tiene 1 año y medio cocinándose, pero la coyuntura de la feria abría la puerta, ya estando los libros en La Habana, ya era mucho más fácil montar una pequeña librería, ni tan pequeña, ¿eh? Está a 3 cuadras de La Habana Libre, en un lugar bien bonito, donde antes había otra librería cubana. Y formaba parte de una expansión que el Fondo de Cultura está teniendo en toda América Latina, armando centros culturales libreros en La Paz, que se inaugurará antes de fin de año, en Asunción, en Montevideo, y muy probablemente una pequeña librería asociada a la universidad en Tegucigalpa, más las nuevas que se crearon en Valparaíso, Chile, y en Bogotá. ¿Por qué llevar sucursales del Fondo de Cultura a varias partes de América Latina? Yo creo que el gran problema que habíamos estado viviendo en toda América Latina en los últimos 20 años, cuando se produce la crisis múltiple, por un lado la euforia del libro cubano postrevolucionaria que producía libros muy baratos, a la crisis del papel cubana y a la crisis del periodo especial, se detiene. Por otro lado, la destrucción por los militares de la parte más progresista de la industria editorial argentina. Por otro lado, el error de diciembre y el de enero y el de febrero en México, que desestabiliza nuestra posibilidad de sacar libros. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los libros locales, bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, tenían mercado en su país, pero no circulaban por América Latina. Y entonces el nexo que había interlatinoamericano se rompió. Vamos a intentar, o estamos intentando recuperar esta conexión horizontal. Un libro venezolano, y en la mañana estábamos viendo la posibilidad de que fuera la librería del Fondo en Santiago de Chile, porque ese libro nunca circuló en Chile, con todo y que cuenta la historia de la hija de Allende, de Tati. Entonces, estos problemas de intercirculación pues eran parte de la responsabilidad del fondo como una editorial no mexicana, sino mexicana y latinoamericana. ¿Es para contrarrestar un peso, o el peso, digamos, de la gran presencia del mercado español en toda América Latina o en Iberoamérica en general? Yo creo que es complementario, no está mal que nos llegue de repente un autor uruguayo por vía Barcelona, no está mal, pero cuando llega a las librerías mexicanas a 380 pesos, ya te quiero contar cuántos bolsillos de un joven lector son capaces de soportarlo. Entonces, para nosotros, para el fondo, tenías que combinar la latinoamericanización con el descenso del precio de los libros. No es una política solamente de mercado, también el catálogo que estás impulsando desde el Fondo de Cultura tiene un corte más social, un vernos más a nosotros de América Latina, ¿no? Y hacia abajo, hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva en nuestras sociedades. Entonces es una propuesta distinta. Tiene Yo diría que sí. Ajá. Yo diría que sí. Yo diría que es combinatoria y en México está asociada a la proliferación de las salas y los clubes de lectura. Yo calculo que para fin de año estaremos cerca de 10,000 salas y clubes de lectura populares organizados con voluntariado. ¿Y esta política del fondo la van a llevar también a las librerías del fondo, que serán centros culturales en varias partes de las que nos has mencionado? En la medida de lo posible, sí. Lo que pasa es que no es tan sencillo como nos gustaría. En estos momentos estamos trabados a nivel de América Latina por aranceles. En Chile hay 19% de IVA al libro. Los costos aduaneros para pasar un libro desde México a Ecuador son insufribles. Y Ecuador es uno de los países donde los libros son más caros. Entonces, todas estas trabas por todos lados, tenemos que resolverlas con cuidado y lentitud. Empezar a producir en Chile para exportar a Colombia, empezar a producir en Colombia. O sea, el fondo pensándose como una transnacional latinoamericana, mal que el nombre no me guste mucho. ¿Y has pensado en tu caso
en el mercado, en el mejor sentido, de Estados Unidos, de todos esos latinos que viven allá y animan la cultura y la economía de aquel país? El único problema es que cuando se ha intentado desde México lanzar operaciones hacia el mercado hispanoparlante, los puntos de apoyo son muy pocos. El que haya, por ejemplo, en algunas librerías a lo largo de todo Estados Unidos un librero en español. El que puedas vender libros de una manera más o menos sencilla a bibliotecas universitarias. Pero llegar masivamente no es nada sencillo. Hemos estado haciendo experimentos en California para ir directo a comunidades con Librobús, pero es muy chiquito el experimento, apenas. Con Relaciones Exteriores trazamos una política de poner Vientos del Pueblo en los consulados de lectura gratuita y ha funcionado muy bien, pero son gotas de agua en el océano. Tenemos que ir a un corte y regresamos nuevamente contigo. Paco Ignacio Taibo, ¿qué otras cosas tiene como proyecto el Fondo de Cultura Económica en materia editorial, en materia de presencia en otros lugares a través de librerías? Está creciendo la red nacional de librerías. Ya llegamos a 106, pero está creciendo sobre la base de resolver una crisis que venimos arrastrando desde hace 3 años. El fondo tuvo una administración en ocasiones anteriores o en ejercicios anteriores, no solo aristocrática a ratos, sino dispendiosa. Se gastó dinero en comprar librerías donde no necesitamos comprarlas, que no tienen estacionamiento, que están en colonias de clase media, que están en un segundo piso, en un centro cultural que no abre sus puertas nada más que de lunes a viernes. Y además se accede por una escalera de caracol. Entonces esa librería hay que mudarla, hay que llevarla a otro lado, en Tampico. Tenemos que limpiar librerías que fueron abandonadas. Una, la Lóndiga de Granaditas, que no tenía libros sobre Hidalgo. Entonces, los agujeros que vamos encontrando son de a uno por día, a pesar, y es una red en reconstrucción. Y en muchos lugares las librerías no son rentables, o sea, pierden dinero. Entonces tienes que llegar a un equilibrio en el cual cumplan su labor social, son la única librería que hay en una región, y al mismo tiempo no sean incosteables para que drenen la capacidad económica. Por otro lado, hay una política clara de crear micro librerías apoyándonos en esta red de voluntariado, donde si un promotor de lectura quiere, y solo si quiere, tiene un crédito de 1,000 pesos en Vientos del Pueblo, vende los que quiere o puede, devuelve los que le lo robaron y se le resurte el crédito. Por otro lado, llevar bibliotecas comunitarias. Estamos armando 20 o 30 en salas que construyó Sedubi, que tenían la biblioteca, pero no tenían libros. Y entonces el problema es, bueno, necesitan bibliotecarios, necesitan un director, nosotros no podemos ponerlo, podemos ponerles algunos libros, pero necesitamos hacerlo con sentido común. O sea, vamos a una zona de pescadores en Veracruz y ahí te va el inteligente de Paco Taibo que dice, mandémosles 10 ejemplares del Viejo del Mar. Reacción, los chavitos de la secundaria jarocha. No, Paco, ese no, si es de pescadores, mándame de dragones. Y reciclé. Los 10 que mandaba a la costa de Veracruz les mandé 3 y los 8 que me sobraron los mandé al desierto de Sonora. Y les mandé libros de dragones, que es lo que quieren leer. ¿Sabes qué? El mundo del libro es un mundo de grandes acciones, sentido social, pensamiento de construcción de una república de lectores, pero también es un mundo de detalles. Los lectores son reales, hay que hablar con ellos, tienes que saber qué quieren, tienes que sentarte con estudiantes de un bachillerato, de mujeres, en un colegio privado, para decirles, ya les llegó la hora de leer El amante de Lady Chatterley, chavas, y que las maestras que están en la parte de atrás del salón digan, ¡wow! Pues ni modo. Ni modo. ¿Has llegado a las rancherías como querías? Sí, y más de una vez.
La pandemia nos frenó de mala manera. Teníamos un ritmo de fácil llegar a una comunidad perdida en Oaxaca, en la Sierra de Puebla, por lo menos 2 o 3 por semana, y la pandemia nos frenó en seco. A partir de febrero empezamos a recuperar el contacto con todos estos sectores. Afortunadamente las redes de voluntariado se sostuvieron con todo y pandemia. ¿Y qué ha pasado con los 21 para el 21? ¿Ya fueron distribuidos todos? Ya se agotaron. Deben quedar por ahí perdidos en algunos lugares un pequeño depósito. Intentamos que tal cosa no sucediera. Cuando nos dijeron, mándenos ejemplares, les dijimos, no, en abstracto no. Dime dónde vas a tener un acto con comunidad y ahí vamos. Porque el Congreso local de un estado nos dijo, mándenos un paquete para cada congresista. Y les dijimos, no, díganos dónde tienen un acto y repartimos en mano. Y de todos solo nos respondieron 3. Y de los 3 que nos respondieron, solo 1 repartió los libros en mano. De tal manera que no repartimos como si fueran volantes, 21 para 21, sino directo a lectores, de diferentes niveles, de diferentes curiosidades. Pero sí, ya nos deben quedar restos nada más, en pequeñísimas cantidades, en una librería, en una comunidad que no pasaron a recogerlo porque viven a 60 kilómetros de la capital del estado donde se hizo la distribución. ¿Y sigues pensando que tenemos más lectores que lo que las encuestas nos dicen? Sí, no solo lo sigo pensando, estoy convencido. Las encuestas no están registrando la rola, el préstamo, los tianguis, donde se mueven enormes cantidades de libros. Y para notarlo vamos a tener que ir dando saltos en el vacío, buscando a los lectores y preguntándoles, ¿qué te gustaría leer? En estos momentos el riesgo es que se tome una decisión autoritaria y se hagan campañas de arriba hacia abajo. Deberías leer 15 minutos. Y te lo diga un jugador de fútbol que lo ves bien y no ha leído un libro en los últimos 30 años de su vida. O sea, que ¿para qué perdemos el tiempo? Es igual que cuando nos dijeron en su día, ¿qué libro le regalarías a Peña Nieto? Yo contesté, ninguno, pero qué desperdicio. ¿Y los gobiernos, digamos, de los estados han aceptado, digamos, esta política de distribución masiva del Fondo de Cultura? Sí, y en algunos lugares con un tremendo apoyo, tremendo. Sin importar la En afiliación otros política lugares, de los gobernadores. mira, en general el libro es muy generoso y se ve muy feo decir yo no jalo, ¿sí? Públicamente. Y eso es un instrumento que nos permite llegar a lugares donde supuestamente no había facilidad de llegar, donde no hay afinidades políticas. Para nosotros somos obviamente gente de la 4T, no hay afinidades políticas, y sin embargo, un presidente municipal dice, órale, adelante, ¿no? Y nos pasó en lugares donde dijimos, oigan, tienen ustedes 70,000 niños en centros de reclusión, cómprenos 70,000 libros, les damos el máximo descuento, y dijeron que sí. Ah, vaya. Es buena noticia, ¿eh? Sí. ¿Y estás pensando abrir nuevas líneas editoriales del catálogo del fondo? Fortalecer las que tenemos. Fortalecer la que ciencia nos ha ido muy ficción, bien. ¿cómo les ha ido en materia de ciencia ficción? Lentamente. La ciencia ficción es un gueto y la gente no lee fuera del gueto. Entonces, los lectores de ciencia ficción nos adoran porque hemos publicado 8 libros de ciencia ficción en un catálogo en que no había ni uno. Pero los no lectores de ciencia ficción les cuesta trabajo entrar a ese gueto, salirse del... Y entonces tienes que encontrar una forma agresiva de promoción. Y ahí nos ha ido muy bien en la promoción. Con sistemas como el teléfono rojo, nos ha ido muy bien. Comentas un libro y me quedan 8 ejemplares. Los 8 primeros en llamar se lo llevan a 13 pesos. Y en materia de literatura infantil, ¿cómo va esa área? No, pues ahí el fondo es una potencia. Ya lo era antes de que yo llegara. Sí. Lo único que necesitamos hacer es sostenerla. El fondo es quizá la editorial hispanoparlante más fuerte hoy en el mundo en literatura infantil. Pues algo más que nos quieras compartir, Paco. Que si te estoy viendo gacho es porque me operaron el ojo derecho, no es porque traiga malas intenciones con esta entrevista. Sí, ya lo sé. Pero ahí la llevas, verás mejor.
Espero. ¿Sabes qué? Es muy interesante. Es posible que en 3 años estemos hablando de haber dado un salto hacia lo que llamamos la República de los Lectores. Pues ya nos darás cuenta de ese gran salto que esperas dar desde la posición del Fondo de Cultura Económica. Gracias, Paco Ignacio Taibo. Un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22.